Bien, estamos en línea con la directora de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, la licenciada Anabela Busso. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, además de máster en Ciencias Sociales. Buen día, licenciada. Hilda Sosa desde entreriosnoticias.ar. Buenos días, Hilda, ¿cómo te va? Bien, licenciada, por estos días hay toda una situación entre España y Argentina que ocupa todas las primeras planas de los medios de comunicación a nivel nacional. Situación esta que comenzó con unas declaraciones del ministro de Transporte español, Óscar Puente, mencionando no felizmente al presidente argentino. Bueno, él hace una alusión tampoco muy feliz estando allí en España. Bueno, ya nos encuentra en nuestro país la embajadora española. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de esto, licenciada? Bueno, las consecuencias son un deterioro del vínculo diplomático con un país con el cual la Argentina mantenía una relación histórica desde el punto de vista político, cultural, económico, y que además de esa relación bilateral en sí misma también abarca en cierta manera un posible deterioro del vínculo con algún otro Estado europeo, porque España es parte de la Unión Europea y ciertamente el nivel de desacuerdo y a veces un lenguaje un tanto agresivo deteriora, digamos, un lenguaje agresivo en reemplazo de la diplomacia deteriora el vínculo en vez de mejorarlo. Yo creo que hay que tener en cuenta la secuencia general de los hechos, ¿no? Como bien vos lo indicabas, esto comienza con una actitud y un comentario poco feliz del ministro Óscar Puente. Claro, el ministro de Trabajo español, y recibe una respuesta del gobierno argentino que en su primer párrafo puede ser correcta, pero que ya después deriva la primera respuesta que emite el gobierno de Milei, que, aclaro, no está escrita por la Cancillería. Ese es un dato importante, no está escrita por diplomáticos de carrera. Es una respuesta que se enmarca en el nuevo sistema comunicacional que tiene la Casa de Gobierno, que son los comunicados de la Casa Rosada. Sí. Y en ese primer comunicado ya se avanza sobre la vida política interna de España, sobre la condena al partido que gobierna, que es el Partido Socialista Obrero Español, y ya aparecen las primeras cuestiones vinculadas a la denuncia que también partidos de extrema derecha hicieron sobre presunto uso de influencias de la esposa del presidente Sánchez, algo que en España, es bueno aclararlo, ya la justicia no investiga, porque no hubo indicios suficientes para esa situación. Sí. Bueno, entonces el gobierno español, aparte, Milei exigía una disculpa que se hizo efectiva, el ministro de Trabajo español la hizo, no la hizo Pedro Sánchez porque él no había hecho la declaración. Sí. Y ahí habíamos quedado. Lo que desencadena una segunda tanda de conflictos, un segundo escenario de conflictos, es la participación de el presidente Milei en el acto de las derechas extremas convocadas por Vox en la ciudad de Madrid el fin de semana pasado, y el acto del discurso del presidente en ese acto, ya haciendo referencias. Él ahora dice: yo no nombré a nadie, está claro que se refería a Pedro Sánchez, un discurso en contra de los socialismos, en contra del comunismo, en contra de Sánchez, que se esconde bajo las polleras de sus ministras mujeres para hacer declaraciones en contra de Milei. Volvió a hacer referencia a la corrupción, sin nombrarla, de la mujer de Sánchez, pero después en las declaraciones que hace en Argentina la menciona a través de su apellido. Y fue ese discurso realizado en territorio español, en un contexto donde obviamente el gobierno español no participaba porque son sus fuerzas políticas de oposición, pero donde el gobierno español le garantizó todas las seguridades que necesita un presidente cuando visita otra nación.
y eso condujo a la decisión del gobierno español de retirar a su embajadora en la República Argentina. Cuando usted hace referencia al primer comunicado que se emite desde Casa Rosada y bueno, y esta modalidad, la modalidad de esta gestión, digamos, es como que deja de lado lo diplomático, sino que es un comunicado más bien político. Es un comunicado político, pero de los datos centrales de algunas de estas expresiones de derechas extremas que hay en Occidente, que son muchas, que son variadas, heterogéneas, Sí. aunque tienen obviamente puntos en común, es un discurso basado en lo políticamente incorrecto y diseñado, digamos, para que después se pueda transmitir en distintos eslóganes o frases en redes sociales, ¿no? Y eso obviamente descuida enormemente el discurso diplomático. Los diplomáticos son extremadamente cautelosos en el uso de sus palabras, en la manera de expresarse, utilizan, digamos, palabras que no puedan dar lugar a una doble interpretación. Y bueno, la declaración de la Casa Rosada está muy lejos de todo eso y apunta a otros objetivos, ¿no? Como bien lo dijo el presidente Milei, él se siente el líder de las derechas extremas y dice soy el principal líder mundial y se refugia cotidianamente, como lo hizo en su campaña electoral y lo sigue haciendo actualmente, en el uso de un lenguaje con estas características, incentivado además por el hecho de no haber interrumpido, no haber puesto un límite entre lo que es un discurso de campaña electoral y un discurso de gestión, cuando uno ya es presidente de la nación y no se puede sacar de encima el rol de presidente de la nación. Es un rol que te acompaña mientras estés en el ejercicio de la función. Ahora bien, licenciada, se toma la medida de retirar a la embajadora de aquí de aquí de nuestro país, a la embajadora española. Se toma la medida, pero después de algunas declaraciones cuando la menciona como corrupta a la esposa del presidente español. El presidente, después de esas declaraciones, allí en lo que fue el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, vuelve a mencionar al presidente, lo menciona descalificativamente. Digo, eso, ¿qué consecuencias más puede traer? Porque, digamos, el presidente argentino apuesta más. O sea, hay que tener en cuenta que desde que hizo la declaración el domingo pasado en su discurso y que España tomó la decisión del retiro de su embajadora en la Argentina, el presidente Milei no dejó un solo día sin volverse a referir del tema, ¿no? Sí. Dio notas periodísticas cuando volvió a la Argentina, volvió a tomar el tema ayer cuando, como vos mencionás en su discurso en este instituto, bueno, no sé lo que pasará en el día de la fecha porque todavía no vi las noticias, pero digamos hubo una continuidad y una profundización, digamos, de ese discurso agresivo. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿no? Digo, ser un tanto realista, o sobre todo no exacerbar el conflicto ni los análisis. Yo no creo que este conflicto termine, por decir de manera exagerada, en una guerra o en un conflicto eterno entre España y la Argentina, pero claramente deteriora el vínculo bilateral. El retiro de un embajador es el paso previo a la ruptura de relaciones diplomáticas, pero además genera también un impacto sobre la vida política española. Digamos, cuando los empresarios que a último momento el presidente argentino convocó para reunirse en España, porque si no el viaje claramente era un viaje de interés personal y con finalidades ideológicas de Milei, pero no tenía que ver con los intereses nacionales de la Argentina. Bueno, entonces se hizo una reunión con empresarios españoles. El presidente dice los principales empresarios del mundo se quieren reunir conmigo, pero bueno, en esta ocasión, viendo el nivel de crítica
que se le hacía al gobierno español, los empresarios españoles mandaron a funcionarios de segunda línea, ¿no? Mandaron Sí. a los gerentes, no fueron los dueños de Eso es un las claro empresas. mensaje, sí. Y claro, es un claro mensaje porque no tienen por qué los empresarios españoles Ujú. involucrarse en un conflicto con su propio gobierno, con el gobierno de Sí. España, Ujú. arriesgando a exponerse en una reunión con Milei. O sea que eso afecta en realidad las posibilidades de inversión en la Argentina, y deteriora datos de inversión y de comercio que para la situación en la que está la Argentina son sumamente importantes. Nosotros Ujú. todo lo que podamos vender y toda la cantidad de divisas que podamos recuperar a través de nuestras exportaciones son esenciales para nuestra situación económica. Ujú. Y bueno, España, dentro del mundo europeo, es uno de los países que tiene la mayor cantidad de inversiones en la Argentina y también Ujú. tenemos un buen flujo comercial. Si nosotros y digo, y el eno y la pelea con España es la pelea con el gobierno español, porque no es de la predilección ideológica Sí. de el presidente Milei, pero de ninguna manera puede ser acusado como un país antidemocrático o representante de las autocracias. Igual hay Mm. una sobreactuación con respecto al tema de que son países socialistas o comunistas, que no se condice con la realidad. Y eso tiene que ver un poco con la construcción discursiva, ideológica, la lucha, la guerra cultural, la lucha Sí. civilizacional que invocan algunos sectores de las derechas extremas. Se puede dar esta lectura, licenciada, digamos que el presidente argentino lleva la grieta que ha imperado en la sociedad argentina, la lleva a nivel internacional. La lleva y también, digamos, la potencia, porque muchos de los países que están gobernados por estas derechas extremas tienen escenarios de polarización. Ujú. No todos, no todos, pero muchos tienen escenarios de polarización. Y sí, evidentemente, Milei exacerba su discurso interno a nivel internacional, presentándose como un líder que es capaz de romper todo Ujú. para inaugurar una nueva historia, fundar una nueva historia, ¿no? En contra de todo lo que ya existía y en contra de la política misma. Sí. Yo suelo decir que la idea tan extrema que tiene el presidente en torno a la antipolítica, ¿no? Ujú. y a la crítica que se le hace a los políticos, bueno, su lucha para dejar de lado la política, desactivar la política, tiene una consecuencia directa sobre la diplomacia, porque la diplomacia es una política pública, la política exterior es una política pública. Entonces, cuando Ujú. uno le roba la dimensión política tradicional, también le está robando la diplomacia tradicional al país, ¿no? Robando en el sentido de no ponerla en funcionamiento, no utilizarla y llevar adelante una diplomacia paralela, Ujú. que no solo es presidencialista, sino que es muy personalista, porque la hace el presidente, pero el presidente no actúa como presidente, actúa en función de su ideario personal. Entonces, Sí. ahí hay algunos datos que son muy particulares que no todos los presidentes de extrema derecha utilizan, ¿no? Nosotros no vemos ese tipo de declaraciones, por ejemplo, en Giorgia Meloni, la primera Sí. ministra italiana, por dar un ejemplo. Bien, que en estos días justamente la han mencionado y mucho. Sí, exactamente. Bien, lo último, licenciada, más allá de todas las cuestiones comerciales que siempre nos han relacionado con el país español, mi pregunta justamente más allá de lo que ya ha relatado y que ha expuesto un escenario sobre las consecuencias que esto podría tener, también pregunto en qué medida la justicia española. Anoche confirmé el dato que la justicia española consideró que no hay suficiente mérito para llevar adelante esta investigación. A Perfecto. no Ujú. ser que exista, la investigación me refiero a la esposa de Sánchez como alguien que ejercitó tráfico de influencias, ¿no? En líneas generales, todas las acciones que ha tenido
el presidente Milei hasta el momento, digo, el discurso súper agresivo con Lula en Brasil, con el presidente Xi Jinping de China, el conflicto con Chile, el conflicto con Bolivia, el conflicto con Colombia, el Colombia. conflicto con México, digamos, han recibido respuesta, obviamente, de los otros presidentes, pero mi percepción, y esto no te lo puedo asegurar, es una percepción, un análisis preliminar, mi percepción es que los otros países contestan ante el nivel de agresión, pero también se ven preocupados por ese nivel de vocación de generación de conflicto que tiene la Argentina Sí. y son moderados en sus respuestas. Ujú. Son moderados porque una respuesta súper agresiva de los otros países generaría a lo mejor algún escenario de mayor irritación y mayor conflictividad. Por el momento venimos contando, insisto, con respuestas muy moderadas, pero los gestos del presidente Milei son problemáticos para mantener una relación cordial con el mundo, que es lo que Ujú. la Argentina necesita. Perfecto. La escucho, licenciada, y me queda claro también cierta contradicción de parte del presidente nacional, digamos, cuando se propala tanto el insertar a Argentina en el mundo. Pero claramente es hacia países donde la ideología es diversa a la actual. El presidente dijo 1000 veces que él tiene 3 países con los cuales quiere tener vínculos privilegiados, que son Estados Unidos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Israel. Yo siempre digo, a modo de ejemplo, que en Naciones Unidas existen 193 países, con lo Sí. cual, por más que estos 3 países son países muy importantes y por lo tanto tener vínculos específicos, especiales con esos países Ujú. abre una agenda que involucra temas internacionales, parecería ser que, por otro lado, la idea de decir, bueno, con los países autocráticos, sea China, Rusia, que es la categoría que él le da, a todos los países que considera comunistas, como Brasil o como España, o como muchos países latinoamericanos, no quiero tener vínculos y además no es solo no quiero tener vínculos, es acusaciones de decir presidentes asesinos, Sí. presidentes narcotraficantes, presidentes corruptos, bueno, Ujú. todo eso restringe la oferta de diversificación de vínculos que tendría que seguir la Argentina. O sea, Argentina no tiene política para el sur global, en este momento Argentina no ingresó a los BRICS, Argentina tiene dificultades por estos problemas en sus negociaciones bilaterales con China, y esto es muy importante porque China es nuestro principal socio comercial, pero la caída, digamos, del comercio en los casi 6 meses que Milei lleva en el gobierno con este país se están haciendo evidentes en algunos productos que para nosotros eran esenciales, como la exportación de carne, la exportación de soja, que China la está buscando en otro lado. Por ejemplo, en Ujú. Brasil, el hecho Brasil, que va también. primero en la temática que usted acaba de mencionar, Brasil es protagonista. Exactamente. Y por otro lado, digo, si ahora trasladamos escenarios de conflictividad a Europa Occidental, que podría ser considerada como un espacio donde los valores que Milei quiere defender, que supuestamente son la libertad y demás, viene desde la época de la Guerra Fría, digamos, ¿no? Europa Ujú. identificada en ese escenario, bueno, se estrecha mucho el escenario de diversificación de vínculos y se concentra en muy pocos países. Y eso a mí me parece que es una cuestión errónea, fundamentalmente porque se está dejando de lado en función de lo extremadamente ideológico y una carencia total de pragmatismo, toda una parte del mundo que en este momento se encuentra en expansión, digamos que hay algunos avances en sus sistemas democráticos, más lentos, distintos a los de Occidente, pero hay mucho avance también en el desarrollo de sus economías. Son países que cada día tienen más impacto en la dinámica del orden internacional. Hay ya desde hace 2 décadas un inicio de
un proceso de traslación de poder económico de Occidente hacia Oriente, y nosotros que hemos nacido, digamos, y somos un país occidental, también tenemos que pensar que el mundo está cambiando y que tenemos que tener interlocución con países que tienen otras organizaciones políticas, otros modelos económicos, porque bueno, eso existe, es un dato de la realidad, y con esos países también hay que tener una convivencia, lo cual no significa copiarle ni adherir a su sistema político. Nosotros tenemos que conservar nuestra propia identidad, pero, por ejemplo, digo, un país muy admirado por Milei, como es Estados Unidos. Estados Unidos tiene relación con Arabia Saudita, tiene relaciones conflictivas con China, o sea, tiene vínculos con Vietnam, con todos los países que Milei en cierta manera rechaza, y los tiene por una condición de pragmatismo, porque no podría ser una gran potencia teniendo vínculos con 2 o 3 nada más. Pero, y justamente por su posición en el mundo. El rol de Estados Unidos es por su posición en el mundo, por eso justamente eso le amerita a esa situación protagonista que tiene ese país con el resto de los países. Sí, digo, por su posición en el mundo, que son países sea la condición que tengan. muy poderosos. Digo, China tiene otro modelo político y tiene otro modelo económico, y sin embargo, en los últimos años ha diversificado sus vínculos con el mundo, salió de ser una potencia regional, tiene muchos vínculos con Europa, muchos vínculos con América Latina, y en la construcción de ese vínculo no media la idea de que los países que comercian con China tienen que tener un régimen de partido único como tiene China, ¿me entendés? En América Latina tenía vinculaciones muy fuertes con la Argentina, con Brasil, con países, con Chile, con Perú, por ejemplo, que es un país que políticamente es muy alineado a los Estados Unidos, que macroeconómicamente es extremadamente neoliberal, y sin embargo, China es si no es el primer socio comercial, es el segundo. O sea, hay ahí una cuota de pragmatismo a la cual nosotros estamos renunciando en función de una lectura extremadamente ideológica o únicamente ideológica, y de una ideología muy particular sobre lo que acontece en el mundo. Y que nos aleja en vez de acercarnos. Nos aleja en vez de acercarnos. El presidente Milei lo que dice es me acerca a este mundo que él llama el mundo de la libertad, pero que es el mundo de las derechas extremas, como se vio en los partidos políticos y los gobiernos que estaban representados en la reunión de Vox. Entonces él dice, yo soy el líder de ese mundo. Pero bueno, ese mundo es una parte del mundo, y además es una dinámica que nos afecta mucho, la cuestión de las derechas extremas, pero es una dinámica focalizada en Occidente, no es una problemática que esté afectando claramente a el mundo, entre comillas, para ser muy generalista, oriental, que aborda sus sistemas políticos y sus problemáticas políticas desde otra perspectiva. Perfecto, muy bien. Licenciada Anabela Busso, directora de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, licenciada, y sobre todo haber aclarado de esta manera tan calificadamente esta situación que hoy impera en la nación argentina. Bueno, muchas gracias a ustedes por la consulta. Muchas Saludos gracias. para todos los entrerrianos. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego. Gracias.